Buenos días. Hoy vamos a revisar la clase de sistemas de ventilación isocalzado y en particular los principios básicos. Esta es una de las clases que anteriormente he invitado a que la haga un especialista. Es una clase bastante extensa que está en un curso ya. Sin embargo, para ahora he preparado un resumen de la misma, ¿ya? Resumen que en realidad corresponde a una presentación que elaboré hace algunos años, ¿ya? Sin embargo, luego me pareció que era mejor que lo hiciera un especialista. Sin embargo, esta presentación que elaboré hace algunos años y que he vuelto a revisitar ahora contiene los aspectos básicos de este tema, ¿ya? Que son los mínimos que ustedes deben conocer. Ya. Las pausas que hago es porque dejo entrar a alguien, ¿ya? Bueno, ¿de qué se trata la entibación y el socalzado? Son ambos elementos de contención vertical que permiten optimizar el uso del espacio subterráneo de un terreno. Cuando yo voy a hacer un proyecto, ¿cierto? Sobre todo un edificio, sobre todo en una ciudad, yo quiero aprovechar al máximo mi terreno. Entonces, si excavara con taludes, obviamente el talud tendría que estar dentro de mi terreno y disminuiría mi área útil para construir. Entonces, lo que hacen los sistemas de intubación isocalzado es que me permiten optimizar el uso de mi espacio subterráneo en particular, ¿ya? ¿Qué mejor ejemplo que el de WebChef Poniente? Ustedes probablemente no alcanzaron a ver la ejecución de la obra, ¿ya? Pero vamos a irnos de inmediato a esa postal, ¿ya? Lo que está ahí, ¿cierto?, es la ejecución de WebChef Poniente. Y para optimizar todo el espacio subterráneo, ¿ya?, bajo la proyección del terreno de la propiedad de la U, es que se decide poder excavar de modo vertical. Y para poder excavar de modo vertical sin talud, lo que se hace es que se eh, ocupan las entibaciones. Entonces, eh, bueno, esta es una clase que típicamente la hago con mucha pregunta. Me voy a preguntar yo mismo y voy a responder yo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Que previo a comenzar la excavación, ¿ya?, me paro en el terreno, que es lo que estamos viendo acá, y comienzo por el contorno de él a hacer perforaciones con esta máquina, ¿ya? Y este mismo dispositivo me va excavando y me va retirando eh, la, la marina. Marina se llama en general al material excavado. Este dispositivo que está acá, no lo muestra la fotografía, me va a la vez hincando un tubo de acero que es el que podemos ver en esta fotografía, ¿ya? Entonces, junto con ir hincando el tubo, voy excavando. Y ya, cuando tengo excavado, ¿cierto?, hasta la cota que deseo, vengo con una grúa e introduzco la armadura. Y una vez que ya he introducido la armadura, ya comienzo a hormigonar. Y mientras voy hormigonando, voy retirando el tubo, que típicamente se le conoce como camisa, ¿ya? Y ese mismo tubo lo vuelvo a aprovechar
para hacer otro piloto. En particular, estas fotos son de un proyecto de investigación y por eso estamos viendo un tubo de PVC. En este tubo de PVC lo que se instaló no es algo estándar, y en este tubo de PVC lo que se instaló fue dispositivos que pudieran medir la inclinación del talud vertical mientras se va excavando, ¿ya? Entonces, lo que vamos viendo aquí es que en una primera etapa instalamos los eh, pilotes, ¿ya? Como lo vemos en esta fotografía, y después que están todos instalados yo comienzo a excavar. Eso es muy importante. La gentivación, ¿ya? Se instala previo a excavar. Y luego, cuando comienzo a excavar, conforme voy avanzando, comienzo a instalar los anclajes. Esos son los que me permiten contener la excavación. En, en bajas alturas, eh, podría incluso no bastar con los anclajes, pero la verdad es que igual siempre se instalan por seguridad, ¿ya? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es la diferencia entre entibación y socalzado? Y la diferencia es la siguiente, que hablo de entibación cuando los elementos verticales tienen como objetivo solo el contener taludes de excavación. O sea, si yo estoy en un terreno, por ejemplo, imagínense que yo tengo una manzana completa, que mi propiedad es toda la manzana. ¿Voy a tener edificios circundantes muy próximos a mi excavación? No, los voy a tener en las manzanas aledañas. Entonces, yo solo voy a hablar de entibación. Y cuando hablo de socalzado, como lo que tenemos nosotros en el proyecto Bochas Poniente, donde ya había construido un edificio, que en este caso, el edificio centro de computación, que en este caso es de nuestra propia propiedad, pero pudo no haber sido de la Universidad de Chile, pudo haber sido un edificio eh, eh, de un particular, de un tercero. Entonces, lo que se hace en ese caso, como yo quiero aprovechar mi terreno al máximo, es que este mismo concepto de activación lo aplico, pero lo comienzo a construir, ¿ya? Debajo de la edificación existente. Obviamente, en ese caso, yo no puedo hacer la, el socalzado, no lo puedo hacer con maquinaria, ¿ya? La maquinaria la puedo ocupar solo cuando quiero hacer una activación. Cuando quiero hacer un socalzado, necesariamente tengo que hacer excavación manual. La activación también la puedo hacer con excavación manual, que es el caso que estamos viendo aquí. Y esto nos abre a lo que es la diferencia entre pila y pilote. Esto de pila y pilote es parte de la jerga nacional, ¿ya? En otros países podrán ocupar otras jergas y le podrán decir pila, pilote, viceversa, no lo sé. Pero en Chile hablamos de pila cuando se excava de modo manual y en consecuencia es cuadrada, ¿ya? Y hablamos de pilote cuando se hace con maquinaria y en consecuencia va a ser circular, ¿ya? Ahora, una pila que se excava a mano yo también la podría hacer circular, pero no tendría mucho sentido, ¿cierto? Eh, bueno, vemos que el pilote se va, la excavación del pilote se va conteniendo con la camisa, les dije que se instala, y la excavación de la pila se va conteniendo con las maderas que ustedes ven
van colocando los mismos trabajadores que van haciendo la excavación. Entonces, si volvemos acá, uno puede hablar de pilotes de activación o de pilas de activación, pero si se trata de eso calzado, siempre van a ser pilas, ¿ya? Lo que da cuenta de que siempre van a ser excavados a mano. Entonces, en el proyecto Puestos Poniente, ¿cierto? Conforme a lo que ya les he explicado, íbamos a tener activación por el lado poniente, el lado sur y el lado oriente, pero tuvimos socalzado por el lado norte, que es donde ya estaba el edificio de computación existente. Y como les señalo, el socalzado igualmente se puede hacer aún cuando la propiedad, el edificio cierto que ya existente no sea de uno. Bueno, esta es una generalidad, ¿cierto?, del edificio Puerto Poniente, que cuenta con 7 pisos y 6 subterráneos, y la excavación es del orden de los 27,5 metros, bastante. No hay excavaciones tan profundas en general. ¿Ya? Y la novedad de esta también fue que el subterráneo no solo se ocupó para estacionamiento, sino que también se ocupó para aprovechar espacios de convivencia. ¿Ya? Bueno, entonces aquí lo que vemos es la activación. ¿Ya? Recuerden, cada uno de estos pilotes se colocó antes de comenzar la excavación y mientras se hacía la excavación se iban colocando los anclajes. Y en este caso tenemos su calzado. Esto que se ve aquí es es parte de las fundaciones del edificio, ¿ya? De computación. Obviamente, esto del socalzado requiere que uno haga una suerte de buzón, ¿ya? El trabajador tiene que hacer una suerte de excavación en 45 grados, ¿cierto? Para poder comenzar a excavar debajo de la fundación existente. Y después ya, ¿cierto? Cuando tiene espacio comienza con la excavación vertical propiamente tal. Y cuando hormigona lo mismo, ¿ya? Cuando hormigona eh, también se le coloca moldaje a ese espacio de 45 grados inicial por el cual él bajó. Y además, ese espacio de 45 grados se sube un poquito respecto del nivel inferior de la fundación. ¿Con qué objetivo? Con que demos la suficiente carga hidráulica respecto del nivel inferior de la fundación. Nos tenemos que pasar un poquito, ¿cierto?, dar carga hidráulica para asegurarnos que se produzca el monolitismo estructural, para asegurarnos que de verdad entra en contacto en la cabeza superior de la pila con el nivel inferior de la fundación. ¿Ya? Obviamente, después que se hace ese hormigonado, se demuele la parte de 45 grados, porque es un exceso, ¿cierto?, que se ocupó solo como acceso y que después se subió solo para dar la carga hidráulica. Bueno, ya cuando están hechas las entibaciones y los socalzados, el edificio comienza a construirse desde sus fundaciones. ¿Ya? Esto es algo que ya les comenté, y vamos a los anclajes. Los anclajes, ¿cierto?, son los que se van instalando, como les comentaba ya, conforme va avanzando la excavación. Y existen distintas maneras de colocar y tensar los anclajes. ¿Ya? Eh, Algo que en lo particular no tengo mayor experiencia. Y en esta fotografía sí, en particular, más que mostrar las distintas formas de colocar los anclajes, en esta figura en particular se presenta una suerte de memoria de cálculo de
de la colocación de los anclajes. Aquí es relevante destacar que estos cálculos típicamente no los hace el calculista del edificio, ¿ya? Típicamente los cálculos de los anclajes, vale decir, de la cuña de falla, ¿ya? Y, disculpen, vale decir, de la cuña de falla y de la longitud que tiene que tener el anclaje y el bulbo de hormigón, lo calcula la empresa que instala los pilotes o el socalzado. O sea, la empresa vende el servicio completo, ¿ya? Vende, bueno, estas empresas son relativamente grandes, ¿ya? Y algunas de ellas internacionales. La verdad es que las empresas que instalan los anclajes son empresas que en la práctica solo hacen pilotes y nos entran a hacer pilas, que es un trabajo de más menudencia. Sin embargo, una vez que está hecha la pila, igual hacen el diseño, ¿cierto?, de los anclajes que tienen que atravesar esa pila, ¿ya? Entre paréntesis, el trabajo de la pila es un trabajo bastante cuestionado en general, porque el trabajador tiene que excavar de modo manual. Entonces, claro, los primeros metros no hay problema, pero ya cuando empieza a bajar de los 5 metros, siempre puede haber un peligro de derrumbe, ¿no? Ahora, por lo mismo, ¿cierto? Quien está a cargo de la faena tiene que ser pulcro en que el trabajador vaya poniendo adecuadamente, ¿cierto?, las contenciones de la excavación. Ahora, la verdad es que si ustedes están a cargo de una construcción donde se hacen pilas, de verdad estén muy atentos, porque en general el trabajador y probablemente nosotros mismos como profesionales en nuestro ámbito siempre creemos que podemos ir más allá de nuestras capacidades. Entonces, el trabajador que hace la pila siempre puede excavar bastante antes de comenzar a colocar la protección de madera en el contorno de la excavación, ¿ya? Entonces, ustedes no tienen que permitir que sea eso. Tienen que establecer que se cumpla el procedimiento que determinó el mecánico de suelo. Es típicamente el mecánico de suelo es el que establece las condiciones de entibación interna que tiene que tener la pila, ¿ya? En el caso del anclaje es algo más estándar, no hay un gran riesgo. En el caso del piloto, ¿cierto? Bueno, y en el caso del proyecto Bochas Poniente, se instalaron 97 pilotes, ¿ya? Eran circulares de diámetro 880 milímetros, excavados con maquinaria, y se instalaron 16 pilas de socalzado, ¿ya? Todo, ¿cierto?, bajo el edificio de computación y matemática. Y 325 anclajes, ¿ya? Que fueron en total 5.366 metros en 3 niveles. Aquí está, ¿cierto?, la foto que les muestro al principio respecto de cómo se va construyendo el pilote. Ya, ahí vemos, ¿cierto?, las etapas. A la primera etapa, la ejecución del pilote propiamente tal, la segunda es la excavación, la tercera la colocación del primer anclaje, la cuarta excavar un nivel más, y así sucesivamente hasta que excavamos, ¿cierto?, eh, todo lo que necesita el proyecto y colocamos todos los anclajes que necesita el proyecto. Después, cuando el proyecto comienza a avanzar, cuando la construcción de los distintos niveles de losas subterráneos comienzan a avanzar, los anclajes se van destensando, ¿ya?
porque siempre puede suceder que el día de mañana, eh, en- por más cierto que tengamos calle al lado y sea difícil que se pueda construir un edificio, siempre podría pasar que se pueda construir algo aledaño y podría ser un peligro que la nueva excavación pase a llevar en los anclajes que están tensados. Entonces, por eso se destensa. Cosa que si una maquinaria se encuentra con él y lo golpea, simplemente eh, pasa a llevar un cable suelto y no un cable tensado. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Esto es solo la clase. Como les digo, la clase invitada, que es la que está en curso hace un tiempo ya, contiene mucho más elementos. ¿Alguna consulta, muchachos, antes de finalizar la clase? Bueno, vamos a finalizar con la grabación.